¿verdad? ¿Tenéis preparadas vuestras espadas? ¿Sí? Muy bien. Como dice Ezequías 21, la espada de Jehová. Bien, vamos a estar meditando hoy. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Vamos ya directamente al tema de hoy. Epístola a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Y sobre este versículo, solamente, fijaros, un versículo, es sobre lo que vamos a estar hoy meditando. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Todos en nuestro lenguaje evangélico hemos hablado alguna vez de lo que es Cristo en mí, ¿verdad? Cristo en mí. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. De hecho, aquello que nos hace creyentes, aquello que nos hace hijos de Dios, no es haber hecho una oración un día concreto de nuestra vida, sino que Cristo mora en nosotros, ¿sí? Y yo creo que a veces este concepto de Cristo en nosotros no acabamos de entenderlo completamente y sobre todo las connotaciones que tiene en la vida del creyente. Por eso si tuviese que poner algún título a esta predicación, sería Cristo en nosotros, pero con interrogante. ¿Cristo en nosotros? Porque a veces, de la misma forma que cantamos a veces cosas muy a la ligera, a veces pasamos por la Biblia cosas también muy a la ligera, que realmente tienen una connotación muy, muy profunda. Pero antes de meternos en el tema, fijaros, hemos estado hoy recordando sobre la pasión de Cristo, sobre la cruz, sobre el Calvario. Hermanos, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia habla de Cristo. Toda. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando la Biblia habla del pueblo de Israel en todas las Escrituras, ¿de qué está hablando? ¿A quién se refieren las Escrituras? Cristo dijo, todas las Escrituras hablan de mí. Todas hablan de mí. Cuando leemos en las Escrituras tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, o cuando vamos, por ejemplo, a cualquiera de los pactos, pacto de Edén, pacto adámico, al pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto de Noé, todos los pactos hasta Cristo hablan y se refieren a Él. Todo se dirige a Él. Todo. Ahora, fijaros solamente, voy a hacer una referencia, solamente una. Vamos a ir a Oseas, al profeta Oseas, capítulo 11 y versículo 1. Y seguidme todos aquí, por favor. Oseas 11, versículo 1. Fijaros, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé, ¿a quién? A mi hijo. Lo vuelvo a decir otra vez. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vais a acordar de esto? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Profeta Oseas. Retenedlo ahí. Vamos a ir ahora a Mateo. Mateo capítulo 2 y versículo 13. Y aquí en este contexto, Mateo 2:13 está hablando cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Os acordáis, verdad? Bien, ¿qué nos dice el Evangelio de Mateo? Capítulo 2 y a partir del versículo 13. Dice, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? A Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte
de Herodes. Y fijaros, ya acaba diciendo, ¿y por qué nos explica todo esto? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Entendéis? ¿Quién es Israel? Es Cristo. Antes de Cristo, todo lo que Dios hacía, fijaros, era por medio de promesas, por medio de profecías, pero todas esas promesas y profecías, ¿hacia dónde se dirigían? Hacia Cristo. ¿Me seguís? Porque fijaros, las promesas, ¿cuáles eran? Ya viene, ha de venir, tened confianza y esperanza. Todo se dirigía mirando a Cristo, al invisible, al que había de venir. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que Él ya vino. Ya vino. O sea que ahora estamos en el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? La promesa era la simiente de la mujer, Cristo. Y todas las promesas se dirigían a la promesa, que es Cristo. Y todas las profecías, ¿a dónde se referían? A la manifestación del testimonio de Jesús. O sea, fijaros que hoy nosotros no somos un pueblo que estamos esperando promesas, ¿verdad? No estamos esperando promesas, no estamos esperando profecías, estamos viviendo en el cumplimiento de la promesa y de las profecías. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, en el cumplimiento. O sea, fijaros, la salvación ya fue consumada, ¿sí? Y nosotros somos las cartas de presentación al mundo de que Cristo ya venció. Ahora bien, hermanos, en la cronología del hombre, ¿verdad? Nuestra cronología que tiene principio y fin, que es finita, vemos el plan de Dios y vemos su revelación. Pero, hermanos, tenemos que entender y pensar que en la eternidad de Dios, en el presente eterno de Dios, que es Cristo, todo esto ya fue consumado. Todo esto ya fue consumado. Tu salvación, antes de que te convirtieras, ya fue consumada en Cristo. Y en la mente de Cristo, nosotros lo que podemos hacer es que lo podemos ver todo esto que ya fue consumado y traerlo a lo temporal. Lo eterno, traerlo a lo temporal. No sé si me seguís o se entiende. Es decir, el Evangelio lo que nos está diciendo es convertíos en lo que ya sois. En lo que ya sois. Porque ya fue consumado en el presente eterno de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Yo soy santo o me tengo que santificar? ¿Yo soy perfecto ya o me tengo que perfeccionar? Bueno, la respuesta bíblica exacta es ambas cosas. Ambas cosas. Convertíos en lo que ya sois en la eternidad de Dios, porque Dios no habita ni en el tiempo ni en el espacio, porque Dios es eterno. La eternidad de Dios es un presente continuo y eterno. Hermanos, Dios no tiene pasado, ni siquiera un segundo para atrás. No tiene pasado. Ni siquiera un segundo para atrás, ni un segundo para adelante. No tiene pasado y Él no tiene presente. Todo lo que Dios gobierna, lo gobierna en el presente eterno de Dios. Y Dios gobierna lo presente. Hermanos, y en el presente, en ese presente eterno continuo de Dios, todo lo que está en Cristo es santo. Es santo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos escogidos porque estamos en el escogido. Somos perfectos porque estamos en el perfecto. Y somos hijos porque ya estamos en el Hijo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Esto quiero decir, es un hecho consumado en la eternidad de Dios. Es un hecho consumado. Cuando el Padre te ve, lo está haciendo a través de su Hijo. Te ve a través de su Hijo porque estamos en Él, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es Él? ¿Cómo es el Hijo? Santo, perfecto, puro. ¿Sí? O sea que cuando Dios te ve a través del Hijo, ¿cómo te ve? Santo, perfecto, puro, porque estamos en Él. Y en el ámbito temporal tenemos que traer
esta realidad eterna a lo temporal. Y entonces es cuando decimos que estamos en los procesos de Dios, ¿verdad? Ese camino que es la santificación, que lo hemos dicho muchas veces, que es progresivo. Pero ese camino de santificación es traer lo eterno, lo que ya es, a lo temporal. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace tangible lo que Dios ya consumó en la eternidad? De una sola manera, hermanos. Y hemos estado viendo hoy. Cruz, cruz y cruz. No hay otra forma. Es muriendo para que Él crezca. Negándome a mí mismo para que gobierne Él. No hay otra forma. No es con mis propias fuerzas. No es con mi inteligencia ni con mis estudios. Solamente muriendo, muriendo y muriendo. La única manera en que lo que Dios consumó en la cruz del Calvario a favor nuestro sea una realidad en nuestras vidas es que nosotros menguemos, nos hagamos cada vez más pequeños para que Él crezca. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí en este versículo en Gálatas. Porque, hermanos, Dios no te mejora, Dios no te va a mejorar. A veces predicamos un evangelio que es distinto. Y a veces predicamos que, bueno, ven a Dios, ¿no? Él va a mejorarte, ¿no? Tienes alguna adicción, tienes algún problema, Dios te va a mejorar. Hermanos, Dios no te mejora, Dios te pone en una cruz. Dios te pone en una cruz. Porque, hermanos, del viejo hombre no tiene que quedar absolutamente nada. No eres mejorado, eres cambiado en alguien totalmente nuevo, en Cristo. Y hermanos, Dios ya no le habla al pueblo de Israel, Dios ya no le habla a los gentiles, Dios solamente le habla a su Hijo. Dios solamente le habla a su Hijo. Y nos dice la palabra que donde no hay judío, ni gentil, ni griego, ¿verdad? Ni bárbaro, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni varón, ni mujer, y todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Hermanos, y todo esto que os estoy diciendo, fijaros, y os voy dirigiendo, porque todo tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento. ¿Por qué? Por lo que Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:43. Los fariseos no entendían lo que Jesús estaba hablando. Para ellos era un idioma extraño. No entendían nada. Eran los más religiosos de la época, los que más habían estudiado la Torá, pero no le entendían. ¿Y sabéis por qué? Por lo que dijo Jesús. ¿Sabéis por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. O sea, que todo aquel que no es nacido de nuevo no puede escuchar a Cristo. No puede escucharle como la palabra. Por lo tanto, no pueden entender el lenguaje de Dios. No sé si me entendéis. Podemos estar toda la mañana hablando de todas las cosas que decimos mal. ¿Por qué? Porque no entendemos quiénes somos en Cristo. No lo entendemos o no nos lo acabamos de creer. ¿Por qué le decimos tantas veces iglesia a un edificio? Yo el primero. Porque nos entendemos entre nosotros, ¿no? Vamos a la iglesia, ya sabemos, nos entendemos entre nosotros. El edificio no es la iglesia, somos los creyentes, lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Y es un problema que venimos arrastrando de generación en generación, que la gente dice, me fui de la iglesia, me marché de la iglesia. ¿Y por qué lo dice? Porque nunca entendió qué es la iglesia. Hermanos, el que es la iglesia no puede irse de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿quién ha dicho alguna vez, Señor, dame paciencia? ¿Sí? Señor, dame paz. ¿Quién lo ha dicho alguna vez? Levantad la mano sin miedo. Yo lo he dicho. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Y por qué lo decimos, hermanos? ¿Por qué lo decimos? Pues por un solo motivo. A veces no sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Hemos dicho, estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Estamos en Cristo. Muy bien. ¿Y cuál es el fruto de Cristo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia.
O sea que estamos pidiendo algo que ya nos fue concedido, ya nos ha sido dado. Entonces lo que tenemos que entender es que todo esto nos fue dado, nos fue concedido, para que aquel que es la paciencia, el amor, la paz, se ponga de manifiesto en nosotros y yo mengue, yo me haga más pequeño, porque Él tiene que crecer. Por lo tanto, hermanos, muchas veces el Señor, dame paciencia, no se resuelve con una oración o imponiendo las manos. Se resuelve dejando que Cristo aparezca y que yo me haga más pequeño. Que ese viejo hombre que habita en mí desaparezca para que Él se haga más grande. Hermanos, cuando yo estoy esperando un tren que ya ha pasado, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? Pido cosas que ya me fueron concedidas. El Señor ya nos ha dado paz, nos ha dado paciencia. Dice la palabra que juntamente con Él nos dio todas las cosas. Todas. Si hoy David y Goliat estuviera aquí, David tendría que poner la otra mejilla. ¿Es así? Hermanos, Cristo ya vino, Cristo ya murió, ya resucitó, ya venció la muerte y por lo tanto todo ha cambiado. ¡Todo! Él dijo, Moisés dijo ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os roban, os ultrajan y os persiguen. ¿No creéis que las cosas han cambiado? ¿Que es muy diferente? ¿Cuántas veces he tenido que escuchar, vamos a conquistar a España para Cristo? ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿De dónde sacaron eso? No hay que conquistar absolutamente nada. Todo lo que había que vencer, Cristo ya venció. Él ya venció la muerte. Y nosotros estamos aquí para dar a conocer esa victoria, que ya fue consumada en la cruz del Calvario. No estamos llamados a salir a conquistar absolutamente nada. Nada. Hermanos, a veces alguien me ha venido a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para Dios? ¿Y sabéis cuál ha sido mi respuesta? No tienes que hacer nada. Nada. No hay que hacer nada. Nosotros no hacemos la obra de Dios. Es Dios quien la hace. Por eso es la obra de Dios. Y no es la obra de Juanito, de Menganito, ni del pastor, ni del diácono. Es la obra de Dios. Y más vale que lo haga Él, ¿verdad? Porque si no, en vano trabajan los edificadores. Pero le decimos la obra de Dios y la hacemos nosotros. ¿Sí? O sea, a lo que nosotros hacemos le llamamos la obra de Dios cuando muchas veces no lo es. ¿Habéis escuchado alguna vez o habéis dicho alguna vez, quiero vivir para Cristo? ¿Sí? Suena bien, ¿es cierto? Suena bien. Pero no es lo mismo vivir para Cristo que Cristo viva en mí. No es lo mismo. Hermanos, no somos gente queriéndonos parecernos a Cristo. No somos gente queriendo actuar como Cristo, porque esto sería algo que tendríamos que hacer por nuestras fuerzas. Quiero parecerme a Cristo. Voy a esforzarme a parecerme a Él. Es Cristo actuando en nosotros. Y la diferencia es un abismo. Jesús dijo que Él había venido para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué dijo Él? Yo soy la verdad. No dijo, yo conozco la verdad. Yo os enseñaré la verdad. Yo os diré la verdad. Dijo, yo soy la verdad. O sea, Jesús vino a dar testimonio a sí mismo. Hermanos, no somos gente intentando actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Cuando la Iglesia, por sus propias fuerzas, intenta hacer cosas, fracasa. Y va a fracasar siempre. Porque no podemos lidiar, no podemos competir con el mundo con las mismas armas del mundo. ¿Sí? Si queremos ser
un referente para los jóvenes y engancharlos y entonces decimos, pues, ¿qué les da el mundo? Les da música, les da luces. Vamos a darle nosotros lo mismo. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Porque el mundo siempre lo va a hacer mejor. Siempre. Va a tener más recursos, va a tener más inteligencia, pero es que no somos llamados a... La iglesia no es llamada a esto. No somos llamados a entretener a nadie. No somos un circo, una feria. No somos llamados a esto. Si queremos actuar como Cristo, cosa que nunca vamos a poder hacer, va a depender siempre de nuestro esfuerzo por agradarle. Y vamos a fracasar. Pero si es Cristo actuando en nosotros, entonces ¿qué ocurre? Que somos gente crucificada juntamente con Él. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no para que vivamos nosotros, hermanos, sino para que Cristo viva en nosotros. Y no es lo mismo, ni se le parece, es lo opuesto. O sea, que Jesús vino, hemos leído, a dar testimonio de sí mismo. ¿Sabéis lo que es la iglesia? Dar testimonio de Él. La iglesia es dar testimonio de Él. Es Cristo dando testimonio de sí mismo a través de nosotros. Cristo estuvo aquí, hermanos, en esta tierra, carne y hueso, encarnado. Habitó entre nosotros, vino, murió, resucitó, fue al Padre y fue glorificado. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Se acaba todo? No. Después de ser glorificado, Él vuelve impartiéndose vida en un nuevo cuerpo espiritual, que es la iglesia, de cual Él es la cabeza. Fijaros, es Cristo dándose a conocer a su cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia, expresándose a sí mismo para darse a conocer y dar a conocer la gloria del Padre. No somos más que espejos que tienen que reflejar una gloria que no es propia, ¿sí? Así como la luna no refleja su propia luz, sino que es la luz del sol, así somos nosotros. No tenemos luz propia, solamente podemos reflejar la luz del Padre a través de Cristo. Eso es la iglesia y eso es a lo que Dios llama evangelización. No es gente dando mensajes, es gente expresando a Cristo. Es la palabra. Entonces, hermanos, si cogemos la palabra de Dios completa, hemos dicho que Cristo, ¿verdad? La expresión de Cristo está en todas las Escrituras, todas. Eso es maravilloso, ¿verdad? Cuanto más conocemos al Señor y más leemos la Biblia, más nos damos cuenta de que todas las Escrituras apuntan a Él. Todas. Desde la primera expresión, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, ahí estaba Cristo. Hasta el último libro en Apocalipsis, la última palabra, todo expresa a Cristo. Ahora, fijaros que de principio a fin, todas las Escrituras siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Y nunca dicen otra cosa. Y que fuimos creados para su gloria. Ese es tu cometido. Si te preparas durante 5 años para el ministerio, si das tu dinero, tu trabajo, tu esfuerzo, tu conocimiento para la obra, pero no expresas la gloria de Cristo, has fracasado. Porque fuiste creado para esto. O sea que todas las obras de Dios, todas, tienen un solo fin, su propia gloria. Todo lo creado fue creado para expresarlo a Él. Él creó todas las cosas para su gloria. Y la gloria es la expresión de sí misma, la expresión de todos sus atributos. Mirad, ahora cuando Dani nos está enseñando en esta serie de mensajes acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Y nos enseña cómo es. ¿Y qué vemos? Que todo es para su gloria. Todos sus atributos apuntan a su gloria. Cuando nos estuvo enseñando acerca de los nombres de Dios, ¿cuántos nombres, verdad, se le puede dar a Dios? Pero todos expresan su gloria. Jehová de los ejércitos,
el Shaddai, el Rey, cualquier nombre expresa la gloria de Dios. Y hermanos, cuando Cristo se encarnó y habitó entre nosotros, ¿qué vimos? Vimos su gloria. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo se convierte en la única esperanza de gloria? Porque, hermanos, es la única solución. Cristo es la única solución que Dios proveyó para que tú seas devuelto a la gloria de la que habías sido destituido. ¿Sí? ¿No hay plan B? O sea, el propósito original de Dios era su gloria. ¿Y qué ocurrió? Que caímos de ahí. ¿Y cómo podemos ser restaurados? Para la gloria de Él, a través de Cristo. No sé si entendéis, si lo estáis entendiendo, si me seguís. O sea que, ¿cómo yo soy devuelto al propósito original y eterno de Dios? Cristo, hermanos. Cristo es la expresión completa del Padre. Porque Cristo me reúne con Él. ¿Sí? Porque Cristo reúne todas las cosas en Él y me devuelve al reino del Padre. Me devuelve al Padre en mi estado original, del que fui caído. Hermanos, hemos dicho, Dios no tiene un plan B, tiene un solo plan, y para eso fuimos creados, para vivir, deleitarnos y expresar su gloria. ¿Sí? O sea, cuando escuchéis un hermano, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo agradarle? Vive para su gloria, refleja su gloria. Es lo único a lo que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a grandes planes de evangelización, ni a grandes conciertos, ni a grandes obras de caridad. Que todo esto es bueno y se puede hacer, no es el propósito original. Todo esto es secundario, todo esto es consecuencia, ¿verdad? Es como las obras. Las obras no son necesarias para la salvación, pero son consecuencia de la salvación y son importantes. Claro que sí, pero son consecuencia. Entonces, fijaros, vamos a ir un texto. 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese el qué? La luz. Es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación. ¿A qué no sabéis de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Mediante su Hijo en la faz de Jesucristo. Y volvemos otra vez al inicio, al principio, el conocimiento. El conocimiento. Necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer a Dios. El conocimiento de la gloria de Dios mediante su Hijo. O sea, me permite ser devuelto al plan original, al propósito de Dios eterno, por lo cual me creó y creó todas las cosas que es su propia gloria, el Hijo. Y cuando nos reúne, nos hace uno con Él. ¿Entendemos esto? Somos uno con Él. Uno. O sea, fijaros, suponed que solamente hay una persona, solo una, que puede entrar en la gloria del Padre. ¿Sí? Que es su Hijo. Solamente Él. ¿Verdad? Antes, Daniel en el Salmo que ha leído, hacía una pregunta. ¿Quién puede ser así? ¿Verdad? Nadie. Nadie. Solo el Hijo. Solo el Hijo porque Él fue perfecto. Y entonces, ¿cómo nosotros no podemos entrar? ¿Qué ocurre? Que Dios nos coloca en el Hijo. Nos coloca en Él. Nos hace miembros de Él, miembros de su cuerpo. Y ahora Él entra, Jesús entra a la gloria del Padre, y con Él lo hacemos nosotros, porque somos miembros de su cuerpo. Hermanos, Dios ya no habla individualmente a nadie. Dios le habla a su Hijo, y solamente a su Hijo. En Cristo, en el nuevo pacto, Dios no habla directamente a nosotros, sino que lo hace a través de su Hijo. Hermanos, y sabemos que Cristo es mediador y que escuchamos la voz del Padre porque el Padre le habla a Él. ¿Sí? La mente de Cristo baja al cuerpo, que somos nosotros, y escuchamos la voz del Padre mediante el Hijo.
Y así es como funciona. Y no hay otra manera. Todo lo que va a Cristo, hermanos, muere. Porque no puede haber individualidades. ¿Sí? Hemos dicho que somos un cuerpo, el cuerpo. Por lo tanto, mi individualidad tiene que morir. Tiene que morir. Morimos a nosotros mismos y Él es la expresión de la plenitud de la vida. Dice la palabra que ahora no hay ningún miembro que tenga voluntad propia. Todo es gobernado por la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Todo. Por lo tanto, ¿cómo yo me puedo creer superior a alguien? ¿Cómo yo me puedo creer superior a mi hermano? Si hemos dicho que no hay individualidades. Está la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo. Ya está. ¿Sí? Aunque tenemos formas de gobernarnos, para el Señor no hay diferencia entre un anciano, un pastor, un diácono, un miembro. No hay ninguna diferencia. Es el cuerpo. Mirad, gracias a Dios llevo años de creyente y igual que muchos de vosotros, y lo habéis visto de todos los colores. Y yo he sufrido muchas cosas en la iglesia, muchas cosas, muchísimas. Pero ahora viéndolo, muchas de ellas, viéndolo desde una perspectiva ya de los años y de estar con el Señor, muchas de ellas puedo decir que es un gozo, ¿verdad? Porque al final notas la mano del Señor que va dirigiendo. Y una de las cosas, y a ver cómo os explico esto, una de las cosas que yo más he sufrido en la iglesia ha sido el voluntariado. ¿Sí? La buena voluntad de los hermanos. Me diréis, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué? Sí, porque muchas veces todos dependemos de la buena voluntad de los hermanos para ver si hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero hemos visto que todo lo que va a Cristo muere. Es decir, no tiene voluntad propia. La cabeza habla y nosotros respondemos en obediencia debida. Porque, hermanos, ese es nuestro tesoro y ese es nuestro gozo. Suponed que hay dos hermanos que tienen una discusión, ¿sí? Y se van medio ofendidos. Y uno de ellos llega a su casa y empieza a meditar y dice, yo soy hijo de Dios y no tendría que haberme enfadado, ¿verdad?, con mi hermano. Entonces él vuelve y le pide perdón. Le dice, perdóname, mira, estuve mal. Y se perdonan entre ellos. Incluso se abrazan. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Correcto, ¿no? Pero hermanos, el problema es que esto también lo puede hacer el mundo. ¿Sí? El mundo puede llegar a un acuerdo y perdonarse. Para esto no se necesita a Dios, solamente un acuerdo entre ellos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no lo resolvieron en la cruz del Calvario. Hermanos, y nos tiene que quedar, no tenemos que meternos en nuestra mente, en nuestra cabeza, que ya no hay deuda, que Cristo ya ha pagado. No importa lo que mi hermano me dijese, no importa, Cristo ya pagó, no hay deuda. Dice la palabra que tenemos que pedir perdón hasta 70 veces, y es correcto. Pero hermanos, cada vez que esto ocurre, tenemos que saber que eso que te ha pasado, ya está resuelto en la cruz del Calvario, no en un acuerdo entre hermanos. No son acuerdos humanos. En el cuerpo no hay acuerdos. En el cuerpo hay obediencia de vida. Y solo puede funcionar de esa forma, mediante obediencia. Por eso decía que muchas veces me ha tocado sufrir el voluntariado porque al final es, bueno, si la buena voluntad de los hermanos, pues haremos esto o no lo haremos. Pero la palabra no nos enseña esto. Dios habla mediante su Hijo y el cuerpo obedece gozosamente. ¿Sabéis por qué Jesús tomó la cruz? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Por el gozo puesto delante de él. Hermanos, la cruz se toma por el gozo. Cuando la cruz para mí no es un gozo, yo estoy tomando la cruz por motivos equivocados. Es por el gozo puesto delante de él
que Él tomó la cruz y dice la palabra menospreció lo propio. Es por el gozo de ver a Cristo manifestado, formado en mi vida, cuando estoy juntamente crucificado por Él. Si es una obligación para ti, si es un sacrificio, estás haciéndolo por motivos equivocados. Por eso Pablo dice que esa cruz me mata todos los días, para que no sea yo, sino que sea Cristo formado en mí. Cuando tienes una dificultad con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, lo que tienes que preguntarte no es ¿hasta cuándo tengo que soportar?, sino ¿cuándo perdí el gozo de amar a quien no lo merece? ¿Cuándo perdí el gozo de hacer la voluntad de Dios, de perdonar a quien no merece ser perdonado? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. Es por el gozo. Es triste que a veces vas por las iglesias y ves gente, no amargada, pero casi, resignada, podríamos decir, ¿no? Resignada. Pero qué diferente, ¿verdad? Cristo no fue resignado a la cruz. ¿Os imagináis que Cristo hubiese ido resignado? Cristo tomó la cruz por el gozo. Hermanos, este es el fruto de la naturaleza. La expresión de Cristo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nos dice que la palabra que contra esto no hay ley. No hay ley posible. Y termino con un versículo. Pablo dice, ¿cómo le podemos conocer? ¿Cómo le conocemos? Y Pablo, esto, fijaros, dice, podéis ir buscando Filipenses 3, versículo 7. Pablo está diciendo esto porque lo conoce de primera mano, porque lo está viviendo. No lo dice de oídas, no lo dice porque sea una lección, sino porque él lo está viviendo de esta forma. Y fijaros, Filipenses 3, versículo 7, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, Pablo no está hablando aquí de pecados. Pablo está hablando aquí de lo que el mundo considera ganancia, títulos, riquezas, ¿verdad? Todas las cosas que pueden darnos prestigio. ¿Entendéis? Todo lo que la gente admira, todo lo que el mundo ama. Y lo que está diciendo es, mira, Pablo no dejó el pecado cuando fue Cristo. Pablo dejó a Pablo. Él dijo, las 24 horas de mi vida estoy juntamente crucificado con Cristo. Por lo tanto, no busquéis más a Pablo. Pablo ya no está. Pablo se fue. No busquéis a Pablo. Pablo no dejó el pecado cuando fue a Cristo. Pablo dejó a Pablo. Todo lo he considerado como pérdida y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento. Lo vemos otra vez. Todo se trata de conocimiento. Del conocimiento. ¿De qué? De Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido. Lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado donde Él. Hermanos, ¿sabéis cuál es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo que antes ignorábamos cuando no le conocíamos y que ahora nos tiene completamente enamorados, es el inocente muriendo por el culpable. Es el justo muriendo por los injustos. ¿Y sabéis qué quiere decir eso, hermanos? Que el culpable siempre es otro. ¿Y sabéis quién muere? El justo. Por gozo. Pero claro, es injusto. Es injusto, ¿verdad? Hermanos, la cruz de Cristo es en su propia sustancia el gozo de amar a quien no lo merece. De morir siendo inocente por el culpable. Eso es la cruz de Cristo. Esa es la cruz cuando cantamos y cuando estamos recordando la cruz. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Ese es el amor que llegó a Cristo.
Y hermanos, fijaros el Señor, Cristo teniendo la peor esposa que jamás haya existido, que es la Iglesia, adúltera, mentirosa, traidora, aún así Cristo la amó y se entregó por ella, y se entregó a sí mismo por ella, para salvarla y para santificarla. Hermanos, no hay evangelio si nosotros gozosamente no elegimos, siendo inocentes, morir por el culpable. ¿Sí? Podremos llamarle lo que queramos, pero eso será otra cosa, otro evangelio. Todo lo que no está en Cristo, todo lo que no es Cristo, es otra cosa. ¿Sí? Puedes llamarlo como quieras. Ahora está muy de moda, ¿verdad? A veces uno ve predicaciones que más que predicaciones son pues refuerzos psicológicos, ¿no? Tú puedes, tú eres importante, adelante, ¿vale? Pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Hermanos, si no hay la manifestación de una vida eterna como la de Cristo, manifestado a través de una cruz, resucitando juntamente con Él, no hay evangelio. Hablamos de cualquier otra cosa. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocerle. ¿Queremos conocerle? ¿Queremos conocer más al Señor? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo, si es el caso? ¿Estamos dispuestos a que nos traten con injusticia? ¿Estamos dispuestos a sufrir por eso? Hermanos, ya no hay tiempo para jugar a ser iglesia, ya no hay tiempo para jugar a ser evangélicos. Es el tiempo ahora de los hijos de la luz. Es el tiempo de expresar verdaderamente la vida de Cristo. Y es estando crucificados juntamente con Él. Así es como la vida de Él se expresa en nosotros. No somos gente diciendo la verdad. Somos gente expresando una sustancia que es la verdad, que es Cristo. No somos una filosofía. No ofrecemos un modo de vida atractivo. No ofrecemos la panacea a cualquier remedio. Expresamos a Cristo. Nada más y nada menos. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios esté en cada uno de nosotros y que todos por su eterna gracia podamos ver esta verdad que es Cristo en nosotros y lo que implica. No solamente es una palabra, no lo paséis por alto. Cuando leáis en la Biblia Cristo en nosotros, no lo paséis por alto. Es una realidad. ¿Sí? Si Cristo está en nosotros, yo tengo que morir. Yo tengo que hacerme cada vez más pequeño para que Él crezca. Si lo intento por mis fuerzas, por mi sacrificio, por mi inteligencia, voy a fracasar. A lo mejor voy a ser admirado por los hombres, pero para Dios voy a ser un fracaso. ¿Sí? Que podamos reflejar cada uno y como iglesia, como cuerpo, la gloria de Cristo. El Señor nos ha llamado a esto. Siendo una iglesia grande, una iglesia pequeña, es lo mismo. Sintámonos unidos y orgullosos de poder expresar esta gloria que es Cristo. Y no tengamos miedo en testificar y en decir que solamente es Él, que no somos nosotros. No hemos venido para entretener a nadie, no hemos venido para mostrar algo al mundo con lo que pueda entretenerse, con lo que pueda gustarse, ¿verdad? A veces tenemos que ofender. Cristo ofendió mucho. Y eso significa que a veces pues, seremos tratados injustamente, ¿verdad? Que será injusto. Pero recordad, Él, siendo justo, tomó la cruz por gozo. Y por gozo estamos en Él. Y recordad que cuando el Padre nos está viendo en el Hijo, hermanos, nos ha dado todo ya. Esa paz, esa paciencia que pedimos, ya la tenemos en Él. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias porque solamente hay un evangelio, porque solamente
Padre, hay una palabra que es Cristo, que fue encarnada, que, Señor, fue impartida, fue sacrificada y ahora está en tu gloria, a la diestra tuya. Y Padre, tú puedes vernos en Él, somos aceptados en Él y, Señor, juntamente con Él nos has dado todas las cosas. Padre, estamos agradecidos como hijos tuyos, como iglesia, como cuerpo, y te pedimos que tú nos reveles, Señor, esta verdad de nuestra vida, que tú nos ayudes a morir cada día, cada hora, un poco más en la cruz, que seamos un poco más pequeños para que Cristo crezca en nuestra vida, para que seamos hombres y mujeres que dan la talla a la altura, Señor, que reflejan la gloria de Cristo y que los demás pueden ver la gloria de Dios en nosotros como cuerpo suyo. Padre, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tu paz y tu bendición que ya hemos recibido con Cristo, Señor, inunde nuestras vidas. Señor, que entendamos nuestra posición, estamos en Él, y que, como dice tu palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo podrá separarnos del amor de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.